con los que queremos hablar sobre desafíos comunes que nuestros países andinos están enfrentando. Así que, Mónica, comenzamos con una entrevista de lujo en simultáneo a dos presidentes de países amigos. Así es, muy bien. Bienvenidos a ambos, por supuesto, a don Jorge Quiroga, ¿no? Ex presidente de la República de Bolivia, y don Andrés Pastrana, no solamente exalcalde mayor de Bogotá, ex senador, también expresidente de Colombia entre los años 98 y 2002. Dos países, además, no solamente amigos, hermanos, sino que también coincidimos y en algunas cosas discrepamos también en el manejo de la circunstancia socioeconómica, pero nos va a servir de referente. Adelante, Fernando. Sí, quería comenzar preguntándole al señor Pastrana ¿cómo piensa él, en la misma pregunta que haremos después al señor Quiroga, cómo piensa él que la pandemia ha impactado a los electores de nuestro país, que todavía no votan en Colombia, pero lo harán pronto? ¿Cómo ve usted que el clima político está marcado por el sufrimiento sanitario y económico producido por la pandemia? Fernando, muy buenos días y buenos días. Y perdón, me voy a lo que está sucediendo en el país, que es precisamente esa mezcla de una explosión social, protesta social y el tema de la pandemia. Aquí hay un tema que es muy complicado y muy difícil, Fernando. En el caso de mi país, en el caso de Colombia, hay un andamiaje criminal, una conspiración internacional contra Colombia, desde la narcodictadura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Alzami, que están buscando desestabilizar nuestro país. Y fíjense lo que hoy estamos viviendo. En primera instancia, y si alguien ha respetado la protesta social, porque respetar la Constitución y la ley, es el presidente Duque, que es una protesta social pacífica. En segunda instancia, el presidente ha dicho que si tenemos que revisar los protocolos de la policía y las fuerzas militares se van a hacer. Pero hoy lo que están haciendo es destruyendo la economía. Hoy lo que estamos viendo es unos jóvenes que hoy están en un desempleo de cerca del 25 o 26% en Colombia, que están buscando cómo y de qué forma pueden obtener de nuevo empleo, y sus padres y sus familias. Pero esta pandemia hoy nos ha golpeado de tal magnitud que yo lo que creo hoy es que nuestros países lo que tienen que hacer es fundamentalmente tres cosas, Fernando. Hoy lo que necesitamos es reactivación económica, porque necesitamos reactivar nuestra economía. Empleo y recuperar buena parte de ese empleo que se ha perdido. Y por último, la mejor inyección para poder reactivar la economía son las vacunas. Si comenzamos a vacunar, en el caso colombiano ya estamos por encima de los 200.000 al día que se están vacunando, pero con temas que ha conllevado que estas manifestaciones en la calle que han citado los sindicatos, hoy estaremos llegando muy pronto, Fernando, a 30.000 contaminados diarios y cerca de 600 personas que están muriendo al día. Hoy las UCIs en Colombia están colapsadas. Entonces ahí es donde hay que centrar los esfuerzos del gobierno del presidente Duque y de todos los gobiernos en América Latina. Muchas gracias por esta primera intervención, Mónica. Una pregunta tienes, creo, para el expresidente Quiroga. Ciertamente, y a propósito de lo que ocurre hoy en el ámbito económico y político en Bolivia. Aquí se ha discutido el tema Bolivia desde el punto de vista de los representantes de uno de los candidatos, el señor Castillo. Incluso se ha señalado como fuente de inspiración lo ocurrido durante el mandato de Evo Morales. Quisiéramos saber sobre qué se ha sentado la economía en Bolivia, si efectivamente la mirada y el manejo económico de Evo Morales y los representantes del MAS le han dado a Bolivia esa proyección económica que señalan. Gracias, Mónica. Buen día, Fernando. Buen día, días, Andrés. Un gusto estar acá en Lima, y que conste que el colombiano es Pastrana, el que ganó anoche en el fútbol. Sí. Bolivia le ganamos. Se lo perdonamos. Sí, se lo perdona. Mira, Fernando, Mónica, primero la pandemia y después lo de Bolivia, que decía, la pandemia es un golpe brutal a la región. Esta cepa que origina en China, que se propaga y multiplica en Europa, ahora está afincada en Sudamérica. Nuestros países están
liderando las tablas de letalidad, de muertos, de contagios. Ahora tenemos cepa brasileña. ¿Qué se requiere? Vacunación masiva, como decía Andrés. Sí. 2, inyección extraordinaria de recursos externos de organismos multilaterales. Varios de ellos deben ser fortalecidos. El Banco Interamericano de Desarrollo no tiene la cantidad de recursos para inyectar en nuestros países. Y si te fijas, Fernando, Europa, Estados Unidos han hecho inyecciones extraordinarias de 20-25% del PIB porque tienen dólares y euros de sus bancos centrales y están respondiendo de esa forma. Pues ahora ellos están vacunados, nosotros seguimos con el problema, debemos trabajar como región para que se canalicen los recursos, que lleguen las vacunas e ir organizando la forma que nos abrimos post pandemia. Aquí estoy en Lima, del vuelo de La Paz, Fernando, que sabes es 1 hora y media. Sí, Tardé 26 horas en llegar, 26 horas en llegar porque tuve que subir a Bogotá, venir. Tenemos una frecuencia semanal a Lima. Es un efecto más colateral de la pandemia. A ver, sobre el caso de Bolivia, hablemos más ampliamente, Mónica. América Latina viene enfrentando un proyecto chavista autoritario que al amparo de esa petrochequera poderosa fue copando varios de nuestros países. Bolivia se alineó con ese modelo chavista venezolano. Hoy los resultados están claros en Venezuela. Hiperinflación más alta que en Zimbabue, más refugiados que salen por hambre que lo que genera Siria, más escasez y hambre que lo que tiene Haití. El país más rico de las Américas hoy tiene una economía que es menos de la quinta parte de cuando empezó Maduro el 2013, y ese es un modelo de copar las instituciones, amordazar a la prensa, criminalizar a la oposición. En Bolivia no se llegó a esos extremos. Mucha gente habla de que en Bolivia hubo más recursos, claro, por el gas. El gas, desde que empezó Morales hasta el final, el precio se multiplica por 4 y el volumen por 5. Les dejamos gasoductos, contratos con países vecinos, Brasil y Argentina, 4 veces el precio, 5 veces los volúmenes, llega más recursos, hay una sensación de bonanza, como también subió el cobre en Chile, como subió la soya en Argentina. ¿Qué es lo triste? Que la pandemia ha desnudado que esos recursos se fueron a estadios, a elefantes blancos, a obras sin sentido, y hoy estamos pagando las consecuencias, hoy expiran los contratos y llegan dificultades. Y lo último, aquellos que vienen con un lápiz a decir vamos a reescribir la Constitución porque ahí está el problema, no se olviden que el que tiene lápiz para escribir la Constitución después se cree el dueño y único intérprete de la Constitución y la viola. Maduro la viola en Venezuela para sojuzgar al Congreso cuando lo pierde el 2015. Evo Morales en Bolivia, en la Constitución escribió 2 mandatos presidenciales. Después hizo la interpretación auténtica, que algo de eso saben ustedes acá. Sí, claro. Y buscó el tercer mandato porque se había refundado Bolivia. Hizo un referéndum pidiendo un 4º mandato. Votamos que no. Lo perdió. Y usó la interpretación peregrina de que ser tirano perpetuo es un derecho humano amparado por la OEA. Después empezamos a tener un sistema autoritario y creo que Perú está en un momento decisivo de su historia, porque hubo consenso sobre apertura económica y sobre seguridad del Estado. Hubo diferencias sobre democracia y lo que pasó con Fujimori, pero ahora en este momento determinante para la historia es más que una elección presidencial, más que una persona que se está escogiendo. Es el tipo de país que va a ser Perú camino a su 3er siglo de vida independiente. Un país con economía, con desarrollo social, con seguridad y con respeto republicano a la democracia, o un país que siga aplicando la receta chavista mezclado con terrorismo y con el renacimiento de Sendero Luminoso. Nunca antes ha habido una disyuntiva tan nítida y tan clara como la que enfrentan ustedes, hermanos peruanos. Muchas gracias por estos primeros comentarios. Tenemos que respetar, aunque estemos con 2 expresidentes de países amigos, nuestro horario y nuestra pausa, de manera que yo les ruego que nos acompañen durante ella para retomar nuestra conversación con ustedes 2 simultáneamente después, dado que han planteado temas de fondo sobre la región que conciernen, como lo han hecho saber también, al Perú. Vamos a la pausa y retomamos nuestro diálogo con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, y el de Bolivia, Jorge Quiroga. Regresamos a Ampliación de Noticias. Estamos recibiendo con mucho placer a los 2 expresidentes de Bolivia y de Colombia. Hablamos de Jorge Quiroga y Andrés Pastrana. Y estamos hablando en referencia
obviamente, a lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en ambos países. Y quisiera hacerles una pregunta a cada uno. Y en el caso del expresidente Quiroga, quería simplemente añadir a lo que cuestioné antes de la pausa, era sobre si este modelo planteado y ejecutado en Bolivia, nos acaba de señalar que fue por el precio del gas, hubo un momento muy importante durante la etapa de Evo Morales, hubo una transformación, pero se habló también y se discutió mucho sobre nacionalización, sobre el tema de la inversión. En este momento, ¿cuál sería, digamos, el nivel de deuda que tiene, el manejo finalmente del tema de hidrocarburos en Bolivia? Puede ser que termine con la bonanza y empiece con una importación. Y en el caso del expresidente Pastrana, también preguntarle en la circunstancia en la que está viviendo Colombia, es decir, ha habido una explosión y una protesta social y ha esbozado que hay también intereses que vienen desde Venezuela, pero ¿por qué no se puede neutralizar y está durando tanto tiempo y está afectando de una manera esencial el manejo social y económico de ese país? Quisiera empezar con el expresidente de Bolivia, por favor. Ahí inició de esta bonanza extraordinaria que fue gestada cuando, antes de que llegue Morales, construimos los gasoductos a Brasil, lo teníamos el de Argentina, se hicieron contratos con esos países, se modificó la legislación para incrementar los tributos y llegó Evo Morales y tuvo la suerte que abriendo 2 válvulas, vendía, reitero, 5 veces el volumen a 4 a 5 veces el precio. Llegaron recursos, hubo un despilfarro gigantesco y ahora en buena medida se está acabando el gas. Van a llegar tiempos complicados, está subiendo el endeudamiento externo e interno también y tenemos días muy muy difíciles en el tiempo que se avecina. Creo que es bueno aclarar lo siguiente: no se nacionalizó los hidrocarburos. Las empresas extranjeras que vinieron a invertir siguieron con Morales bajo la nueva ley que incrementaba los tributos en legislación que se aprobó después de un referéndum que hizo el presidente Mesa y que la promulgó en contra de Evo Morales el Congreso. Hay mucha mitología sobre esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se primó la sobreexplotación de campos, no hubo exploración, no hubo descubrimientos nuevos y si quieres se ordeñó la vaca, la hicieron bife y ahora nos estamos quedando sin vacas y llega un momento muy complicado. Pero ¿qué es lo más duro de todo esto que sucede? Que se empezó a aplicar esta receta chavista venezolana de copar las instituciones, de amedrentar a la prensa y perseguirla penalmente, exaccionarla tributariamente o hasta enjuiciarla penalmente, empezar a criminalizar a la oposición. Es el modelo que se empezó a aplicar. Y fíjense que creo, Mónica, lo de Bolivia, si me permites volver al tema de Perú. Yo recuerdo hace más de la mitad de mi vida, Perú tenía una disyuntiva. Recuerdan Vargas Llosa o Fujimori, comprenderás, vengo de Cochabamba, sentimos una cierta paternidad sobre don Mario Vargas Llosa, que aprendió a leer y escribir en mi tierra natal de Cochabamba. El hermano Justiniano fue profesor de mi padre, también, que es un poco mayor. Y claro, seguimos con mucha atención esa elección, pero básicamente la disyuntiva de Fujimori o Vargas Llosa no era sobre la ruta económica después del desastre de los 80s o sobre el tema de seguridad contra Sendero Luminoso. Obviamente en la cuestión democrática hubo profundas diferencias y grandes desavenencias hace ya más de 30 años, y me parece que es de novela, don Mario la tendrá que escribir, que 30 años después no es Fujimori o Vargas Llosa, estoy viendo que es Fujimori, Keiko, y Vargas Llosa. Un saludo a Álvaro, que está haciendo un trabajo extraordinario. ¿Para qué? Para tener una ruta de apertura económica e inserción de Perú al mundo, con desarrollo social, con vacunas para que llegue el beneficio a la gente, con el canon minero, de seguridad para que estos resabios o lo que queda de Sendero Luminoso, nos sorprendió ver lo que sucedió, sea definitivamente extirpado, y todo en el marco de una democracia plena, respetando los límites de mandatos, respetando la libre expresión
y creo que es digno de una novela, como 30 años después. No es Vargas Llosa o Fujimori, sino Vargas Llosa y Fujimori, por la democracia, por la libertad, por la economía, por el desarrollo social y por la seguridad del Perú, y por eso esta elección es tan determinante. Sabemos que está en juego este año Ecuador. Guillermo Lasso, buen amigo de Andrés y nuestro, está ya gobernando. Ahora Perú, después llegará Chile, próximo año Brasil y Colombia, y no cabe duda que lo que dijo Andrés está en curso. Este proyecto chavista manejado como títeres desde Cuba, con la aquiescencia de gobiernos de México y Argentina, quiere copar el hemisferio y lamentablemente tiene condiciones destructivas para la democracia. Entiendo la frustración de la gente por la pandemia en Perú, es brutal, y por la corrupción, pero siéntanse, Fernando, concluyo con esto, orgullosos de saber que en Perú no hay impunidad, se procesa a varios expresidentes, y es triste ver como en otros países llegó el lavallato y nadie ha respondido por eso hasta ahora. Y sí, en Perú, cuando hubo crisis de Kuczynski, a Vizcarra, a Merino, a Sagasti, se preservó la democracia y el hilo de sucesión constitucional, que es algo que Perú debe rescatar y usar esa oportunidad electoral para garantizar que no se pierda el rumbo de la democracia con seguridad y libertad. Creo que el presidente Pastrana debía contestar a algo que formuló Mónica Delta. Sí, Mónica y Fernando, yo quiero reiterar, como lo acaba también de el presidente Quiroga, y quiero volver a esto. Aquí hay un andamiaje criminal contra América Latina que viene financiado directamente por Nicolás Maduro, y esto, reitero, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos como estrategia que vienen por la joya de la corona, diría yo que en este caso ahora va a ser Colombia. Aquí están incluidos varios temas, uno de los cuales es el tema del narcotráfico. Hoy el gran financiador de buena parte de todas estas protestas que estamos viviendo en la región viene el narcotráfico. Miren lo que pasó en septiembre del 19 en el Ecuador cuando fueron por Lenín Moreno. Fue el narcotráfico el encargado precisamente de buscar y de financiar esas revueltas. Ahora en Colombia viene dinero del narcotráfico y de Venezuela. Ya una publicación mostraba la cifra de $160,000 para financiar los vándalos que en este momento están actuando en el país. Y aquí tenemos que tener, Fernando y Mónica, mucho cuidado en la dialéctica que se está utilizando, porque mucha gente dice es que hay la explosión social, hay las protestas sociales, porque hay una deuda con los jóvenes, hay unas deudas con los países. Claro que hay unas deudas. Nuestras democracias son imperfectas y todavía tenemos muchos por hacer. Pero ¿qué es lo que está planteando la izquierda? Lo está planteando en el Perú, lo planteó en el Ecuador y lo está planteando en Colombia. El adanismo, que llamo yo. Que aquí no hay países, aquí no hay instituciones, sino que cuando ellos lleguen al poder van a comenzar a construir. Y si uno mira los números de Colombia o del Perú en los temas económicos, en los temas sociales, en los temas de inversión en infraestructura, en los temas de inversión en servicios públicos, en educación, claro que todavía nos falta mucho por hacer, pero lo estamos haciendo. Mire, por ejemplo, en el caso de los jóvenes en Colombia, Fernando y Mónica, les voy a contar. En mi gobierno, con el Plan Colombia, yo generé un programa que se llamó Jóvenes en Acción y Empleo en Acción para llegar a la gente más joven con educación y con empleo. El presidente Duque hace 2 semanas está dando ya, a través del gobierno, se planteó el programa de que hay educación gratuita en universidad pública y tecnológica, Mónica y Fernando, para estratos 1 y 2 y 3, para los estratos más pobres de Colombia. Ahí, por ejemplo, creo que hay que hacer ajustes, porque no podemos traer la gente del campo para que estudien en las ciudades, pero si no tienen de qué comer y de qué vivir o dónde vivir va a ser muy difícil. Pero algo más interesante para los jóvenes en Colombia, que es hoy internacionalmente se dice que los jóvenes son los que se levantaron. Hoy el gobierno del presidente Duque, óigase bien, está financiando y está respaldando el 90% de los créditos para que los jóvenes puedan comprar vivienda. Entonces yo quiero enviarle un mensaje a los jóvenes, no solamente de Colombia, sino de América Latina. Yo les digo a ellos que el arma más importante que tienen, ¿cuál es? No es una bomba Molotov, no es una piedra, es el voto. Y en democracia, nosotros las protestas se resuelven es votando. Si no estamos de acuerdo, cuando una democracia falla, no hay que cambiar el régimen, hay que cambiar es de gobierno en elecciones.
Y por eso hay que decirle a los jóvenes que salgan y voten, porque ellos tienen esa arma en sus manos. Y lo puedo decir hoy con orgullo, Fernando y Mónica, porque fíjense, mi padre, que fue presidente de Colombia en 1970, le dio el voto a los jóvenes de 18 años. Por lo tanto, esa es una tesis conservadora, no es una tesis que se esté planteando desde la izquierda. Entonces, aquí hay, reitero, ese andamiaje criminal, y por eso tenemos que denunciarlo. Por eso Maduro, y por eso Diosdado, y por eso Tarek quieren venir por el Perú, quieren venir por Ecuador, quieren venir por Colombia, y no se los vamos a permitir, porque aquí hay país y vamos a seguir construyéndolo. Tenemos problemas, pero vamos a avanzar. Hay democracias, porque estamos encontrando que en muchos países lo que tenemos son muy malos perdedores. Cuando la gente pierde las elecciones se van a la calle. En el caso colombiano, mire lo que pasó. El señor Gustavo Petro perdió con Iván Duque y dijo que iba a estar 4 años en la calle. Eso es ser un mal perdedor. ¿Qué tal hoy en día en los Estados Unidos? 74 millones de personas en las calles porque Trump perdió las elecciones y quieren desestabilizar a Biden. No, es en elecciones, es en democracia, es con instituciones, como vamos a continuar construyendo estas democracias. Sabemos que hay problemas, tenemos la pandemia, vacunación, y de esta manera reactivaremos la economía y el empleo. Hemos escuchado de las experiencias tan intensas que tienen ustedes como expresidentes, que hay 2 grandes desafíos que nuestros dirigentes en el Perú tienen que asumir: garantizar nuestra democracia, rechazar toda forma de injerencia destructora de la democracia, por una parte, y reactivar la economía por otra, evitando tomar medidas que puedan disuadir la inversión y generar inseguridad. Ahora bien, en el caso de ambos países de ustedes, sobre todo en Colombia, ustedes son fruto de una política de pacto. Es gracias a eso que durante más de 60 años ha sido preservada la democracia colombiana, pese a la guerrilla más numerosa y más larga de la historia de nuestro continente. ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Qué es la solución ante un país polarizado que el día después de las elecciones tiene que buscar una manera de funcionar en común? ¿Qué experiencia tienen ustedes que piensan que pueda ser útil de tener presente en el Perú? Señor Pastrana, primero. Sí. Colombia, el narcotráfico. Ese es el gran karma que tenemos en nuestros países. Yo que estuve secuestrado por Pablo Escobar, posiblemente soy el único que vive a un secuestro de Escobar, que como alcalde de Bogotá me tocó 97 atentados narcoterroristas en la capital de Colombia, me tocó enterrar 3 candidatos presidenciales. Señor Pastrana, puesto que lo menciona, solamente porque lo menciona usted, yo recuerdo haber conversado con usted y haber leído que el Perú prestó un servicio nefasto a la política antiterrorista y antiguerrillera que usted quiso llevar, porque es desde el Perú que se sembraron fusiles automáticos para los guerrilleros de la FARC. Fernando, lo pone usted el tema, fíjese, hoy estamos acompañando... Usted lo pone, yo lo recuerdo. No, claro, y a Keiko Fumigire, que hoy le estamos acompañando y que esperamos que logre su triunfo el próximo domingo. Pero fui yo el que le dije a Alberto Fujimori, fui yo el que le dije con informaciones que logramos en inteligencia en Colombia, que Montesinos estaba vendiéndole las armas a las FARC, y por eso seguimos un avión con información colombiana que le dimos a los americanos, que estaba en Barbados, que las armas venían, recuerda usted, de Jordania, que habían sido comprados en Europa del Este y que estaban siendo vendidas por Montesinos a la guerrilla de las FARC. Esa fue la denuncia más grande que hicimos, y eso conllevó precisamente a que el régimen temblara como sucedió en esa época. Pero aquí, ¿qué tenemos? Vuelvo y reitero, aquí lo que se está en juego es no un candidato, es un sistema. Y está pasando en el Perú, y está pasando en Colombia, y pasó en Bolivia. Aquí lo que tenemos que ver es cuál es el sistema que queremos para nuestros países. En el caso colombiano, hay un hombre que se llama Gustavo Petro, que interpreta el socialismo del siglo XXI. Gustavo Petro cree en el socialismo del siglo XXI y quiere una Colombia como Venezuela. Nosotros en la centroderecha queremos una Colombia en paz, en libertad y con crecimiento. Y para eso
Ya la receta en Colombia la aplicamos, Fernando y Mónica, con la elección del presidente Duque y de Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta. Nosotros escogimos los candidatos de nuestros partidos, escogidos esos candidatos fuimos a una consulta popular, esa consulta popular eligió el candidato que ganó como presidente y el que perdió como vicepresidente y logramos ganar la presidencia de Colombia. Lo que busca la izquierda, ¿qué es, Fernando y Mónica? Y tenemos que tener mucha claridad, y tú sí que lo conoces, siempre es dividir a la derecha, es dividir a la centro derecha. Porque fíjese, en el caso colombiano, me imagino que aquí en el Perú, como en Bolivia, Tuto, hay alcaldes y gobernadores, como llamamos en Colombia, que se eligen con el 25%, con el 26%, con el 30%. ¿Por qué? Porque quienes representamos esa centro derecha nos hemos dividido y les estamos dando esa posibilidad para que entren a gobernar. Entonces yo creo que aquí lo importante es que haya mucha conciencia qué se está votando el domingo en el Perú, qué se va a votar en Colombia, qué se va a votar en Brasil. Esto es fundamental para evitar que esto que se viene promoviendo desde hace mucho tiempo, Fernando, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que están patrocinando toda esta desinstitucionalización en los dos países, quieren quedarse con ellos y no se los vamos a permitir. De acuerdo, señor Quiroga, sobre la misma pregunta, ¿cómo se supera una situación de polarización exacerbada? Ustedes lo han hecho a través de las elecciones. En Colombia hubo pactos desde los años 50, pero cuéntenos, por favor, ¿cuál es el estado actual de su país y cómo han logrado salir de lo que parecía una crisis gravísima de oposición de polos opuestos irreconciliables? Fernando, la clave es respetar la democracia y respetar la sucesión constitucional en tiempos de crisis. Ustedes en Perú lo saben muy bien, que cuando hay crisis por violencia o por corrupción es muy fácil desviarse del hilo constitucional, buscar un militar iluminado o buscar un grupo de empresarios. Hay que respetar la sucesión constitucional como ustedes lo han hecho acá. Se dirá que no es bueno que Perú en este mandato esté en 4 presidentes. Lo malo sería, Fernando, que hubiera aparecido un militar de por medio y que se pierda la ruta democrática. Preservar la sucesión constitucional es central, medular para nuestra América Latina. El 2002 en Venezuela hubo un carmonazo que se llamó empresarios, militares, que recordamos. Y eso fortaleció y potenció al extinto Hugo Chávez. Esa es la clave. Y dirimir las elecciones, la polarización en elecciones con sufragio limpio. Ahora está gobernando el señor Arce. Y lo triste es que en lugar de atender la pandemia, está priorizando la agenda de venganza del señor Morales, que salió huyendo y ahora vuelve y quiere perseguir a todos aquellos que luchamos porque Bolivia tenga democracia y se respete la Constitución, pero sabremos entendernos. Finalmente, acá, lo importante es, ¿existe polarización? Sí, una segunda vuelta por definición es polarizante. Mientras la polarización sea discursiva, programática, está bien. Pasada la elección, alguien ganará, otro será derrotado, deberá reconocer el resultado, y en medio de la pandemia no existe margen para permitir que la polarización continúe, porque el enemigo es la pandemia, hay que vacunar. El enemigo es la contracción económica brutal, hoteles, cafés, miren los aeropuertos que están colapsando, hay que inyectar recursos. Es una suerte de guerra contra un virus externo que ha llegado y que requiere el máximo de cohesión y unidad en el Parlamento para llevar esto adelante. Y sobre todo, que esa frustración por la corrupción, por la pandemia, no venga a decir borremos todo, empecemos de nuevo con una nueva constitución, con un nuevo lápiz, donde sabemos la receta. Aquellos, los dueños del lápiz, terminan siendo dueños de la constitución, violándola, cambiándola. En Perú se ha respetado la sucesión. Pregúntense solamente esto. Ustedes recuerdan que cuando estaban peleando don Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, ya estaba el régimen chavista gobernando en Venezuela. Y en Perú ya pasó don Valentín Paniagua, llegó Toledo, llegó García, llegó Humala, Kuczynski, y allá sigue el régimen de Venezuela. Democracia, como decía Felipe González,
no te garantiza un buen gobierno. Sí te debe garantizar la posibilidad de cambiarlo en elecciones con voto limpio y no un régimen que se perpetúe para siempre como el cubano o el venezolano, que parece ser la receta que algunos quieren plantear acá en Perú. Muchas gracias por su presencia en RPP, gracias. Muchas gracias por compartir su experiencia política con nosotros y les deseo que tengan una feliz estadía en el Perú. A ustedes dos, creo que la próxima vez, señor Quiroga, será que nos veamos en La Paz para el partido de fútbol Perú-Bolivia. Bueno, allí los esperamos. Ganamos ayer. No nos lo recuerde tanto, por favor. Bueno, muchas gracias. Los esperamos, Fernando, a 3.600 metros. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Mónica. Satisfechos de haber conversado sí, claro que sí. con dos presidentes democráticos. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenos días.